Nosotros necesitamos tener capacidad de bodega y capacidad de transporte a partir de un diseño de una logística nacional, soberana, que en una idea de multimodalidad pueda, con los trenes y con trenes recuperados y con las vías terrestres, resolver mejores costos, pero además en el caso de las vías navegables y como es el litoral marítimo, presencia soberana sobre estos espacios geográficos tan importantes y caros para la Argentina. La cuestión del litoral marítimo es vital. Argentina es un país insular, o sea, es un país que tiene más territorio marítimo que continental, pero esto ha sido ocultado a lo largo de la historia porque nos han hecho creer que somos un país agrícola-ganadero, que en la práctica es el modo de producción o el tipo de producto que ha sostenido el desarrollo desigual del territorio en la Argentina, y estos desequilibrios han generado también fuertes exclusiones. Así que nosotros, en la idea de, con estos tipos de producciones, pero con otros tipos de producciones, economías regionales, desarrollo marítimo, continental y sobre todo una logística al servicio de la producción, creemos que hay que una oportunidad para volver a tener un país de todos los argentinos, de 40 millones de argentinos. La presidenta ha hecho fuertes esfuerzos en ese sentido. Por eso que la ley, necesitamos marina mercante, barcos de bandera nacional, porque perdemos 7.000 millones de dólares anualmente en fletes. La captura de ese recurso es posible a partir de dos mecanismos: la marina mercante nacional, que implique armadores privados de bandera nacional, o decisión del Ejecutivo, y este sería otro proyecto de ley, volver a la empresa del Estado, ELMA, o a flota fluvial del Estado, o a transporte marítimo, como hubo en su momento en la Patagonia. Esto es lo que resolvería que la Argentina no pierda a manos de agentes fluviales, agentes marítimos y empresas armadoras transnacionales parte del flete que se pierde, que se paga, mejor dicho, para el transporte de nuestros productos. Y lo otro es capacidad de control, porque si nosotros no tenemos barcos, no tenemos puertos, que es la otra cuestión, no está en el proyecto de ley, pero que es vital, esencial. No tenemos barcos, no tenemos puertos, ni tenemos capacidad de tener logística nacional, no sabemos cuánto sale y cuánto entra, más allá de los esfuerzos importantes que hace el Estado y que ha tenido y que ha podido mejorar su capacidad de administrar y de conocer los propios recursos. Pero la Argentina tiene una veintena de astilleros privados importantes, dos nacionales muy fuertes, Tandanor y el astillero Río Santiago. Nosotros tenemos astilleros importantes. Aquel de Puerto Belgrano, por ejemplo, fue el principal de América y no tenía ni los norteamericanos un astillero como ese, con dos diques de 150 y 190 metros de eslora, que hoy todavía podría producir barcos importantes. El astillero Río Santiago es el astillero más importante todavía en cantidad de trabajadores, en capacidad de producción. Está ubicado en un lugar excepcional, en la puerta del puerto de La Plata, en un nudo logístico vital como es la conexión del canal de Magdalena, que estamos ahora haciendo con el gobierno nacional y popular, el canal de Punta Indio, el acceso a Martín García, al canal de Martín García, el acceso a las vías navegables, sobre todo el Paraná. El astillero Tandanor, bueno, por supuesto todos lo conocemos, es un astillero que en su momento fue privatizado, que ahora ha sido recuperado por el Estado a partir de haber pasado siendo empresa recuperada. Es un astillero con una altísima capacidad tecnológica, que hoy está haciendo el Irizar, que ha revitalizado el submarino San Juan, Ara San Juan, y que tiene, bueno, la tecnología necesaria para producir los barcos que nosotros necesitemos. Pero además, nosotros reconocemos que hay una capacidad de bodega que hoy es privada y extranjera, que no puede ser superada inmediatamente. Nosotros no podríamos reemplazar de un plumazo lo que no tenemos y que hoy viola la ley de cabotaje, que debería ser 100% nacional, el transporte haciendo cabotaje, o sea, entre puertos argentinos, y deberíamos capturar una parte del cabotaje latinoamericano. En el transnacional somos el 3%, en el ultramar tenemos el 3% de la capacidad de transporte. Tener todos esos barcos, Perón lo hizo comprando
luego de la Segunda Guerra. Nosotros teníamos, por ejemplo, un desembolso anual de casi 800 millones de pesos en fletes de ultramar para poder sacar nuestra producción, como consecuencia de que no teníamos una marina mercante. Entonces, yo hablé inmediatamente con Alberto Odero, que era el mejor armador que ha habido en la República Argentina, y le dije: vea, don Alberto, hay que hacer este asunto porque estos 800 millones de pesos deben quedar en la Argentina si transportamos en barcos argentinos. Entonces él estudió un plan para completar unas 120 o 130 mil toneladas de los barcos más indispensables para sacar nuestra producción. Nosotros vendíamos la carne a $250 la tonelada, cuando en Chicago valía $750 la tonelada. Como consecuencia que las únicas líneas de frío que podían sacar esa carne eran los barcos ingleses. Nosotros no teníamos líneas de frío para sacar nuestra carne. Naturalmente que Alberto Odero tomó inmediatamente en sus manos el asunto y, aprovechando que todos los astilleros había terminado la guerra y los astilleros estaban sin trabajo, sacamos esos barcos casi a precio de costo, lo que era negocio para los astilleros que podían conservar su personal después de esa paralización. Porque en la guerra estaban fabricando algunos barcos, un barco por día, algunos astilleros. Muy bien, fue así que nosotros rápidamente tuvimos una marina mercante que pasó las 100.000 toneladas, con lo cual tuvimos línea de frío. Y entonces a los ingleses yo los llamé y les dije: bueno, ahora la tonelada de carne vale $500 la tonelada. Ellos dijeron: no la pagaremos. Le dije yo: veremos. Me dice: ustedes no van a aguantar, se le van a llenar los campos de hacienda. Y yo le dije: vea, nosotros tenemos la carne, ustedes tienen el apetito, vamos a ver quién aguanta más. Efectivamente los ingleses pagaron las $500 la tonelada. Bien, ese era un problema que se resolvía así, se resolvía a corto plazo. Lo que nos disminuía esos 800 millones de pesos que pagábamos en transportes de ultramar, ya iban a comenzar a quedar en el país. Tuvimos por eso la empresa de transporte más importante de América Latina y una de las principales del mundo, como fue ELMA, hasta que se privatizó en la etapa menemista, en la etapa neoliberal. Nosotros en el régimen de promoción de marina mercante proponemos un mecanismo compensatorio que tiene que ver con la capacidad de tonelaje. Se habilita el charteo en la medida que se pone a producir un barco en astilleros argentinos, y además el sistema de financiamiento le daría capacidad de adquirir mayor tecnología a los astilleros existentes. Así que hay en este proyecto, hecho por las organizaciones gremiales del sector, por los empresarios de los astilleros nacionales, por armadores nacionales con conciencia nacional, bueno, y por supuesto trabajado aquí en el Congreso Nacional por legisladores y por miembros del Poder Ejecutivo, todo eso le daría a este proyecto una integralidad que, siendo este u otro proyecto, en realidad no es un problema de cómo se presente, pero nosotros necesitamos hoy tener un régimen de promoción que incorpore la logística, concepto de logística, no el concepto de transporte ni de servicios, sino el concepto de logística y el concepto de industria naval y marina mercante. Por eso que están los dos aspectos de la actividad. Siempre conectamos con la idea del satélite nacional. Nosotros hicimos un satélite que tiene un valor, no solamente por haber ocupado el espacio geoestacionario necesario para que la Argentina pueda irradiar con información no solamente el territorio nacional, sino América Latina, sobre todo con el segundo, vamos a poder prestar servicios para otros países latinoamericanos, sino que además la importancia de esto fue que lo hicimos en la Argentina, que incorporamos capacidad científico-técnica que sirve para estas y otras áreas de la Argentina y para el futuro. Y por supuesto que si pudiéramos transportarlo con el Tronador 2, sería completo el ciclo. Bueno, nosotros creemos con la industria naval y la marina mercante que hay que tener la capacidad de completar un ciclo. Los liberales, los menemistas, nos hicieron creer que había que resolver la capacidad de transporte de nuestra carga de la manera que fuere, con cualquier barco.
hecho en la Argentina o hecho en el extranjero, y además con bandera nacional o sin bandera nacional. Por eso se inventó la bandera de conveniencia. Hoy entran y salen hasta por nuestros ríos, no solamente en el litoral marítimo, barcos con bandera de extraños países, no solamente de América Latina, sino con bandera de países africanos, de países europeos, de países nórdicos. Entonces, en general, nosotros consideramos que la soberanía no es un fetiche, no es que el fetiche de la bandera es lo que resuelve, como algún proyecto de ley de algún liberal aquí en el Congreso hay, que dice que todavía no lo presentaron, pero que se van a presentar, que dicen que nosotros frenamos las inversiones extranjeras en la Argentina, porque dicen el Estado o el fondo fiduciario que nosotros hemos propuesto debería financiar empresas con inclusive menos del 51% de las acciones, como proponemos nosotros. ¿Por qué? Y porque así vienen empresarios extranjeros y el Estado los favorece, o el Estado o el fondo fiduciario los favorece. Nosotros creemos que el régimen de promoción de la Argentina, de la Marina Mercante e Industria Naval, tiene que financiar y favorecer solo armadores nacionales. Para nosotros es vital que haya capital accionario de un 51% o más de procedencia nacional. Y por esto que nosotros armamos el régimen de promoción, sino que sea un viva la pepa y que siga si bien durante la etapa de Néstor recuperamos y salimos de la 10-10, que fue el mecanismo que liberalizó la actividad y destruyó la actividad de la Marina Mercante y la industria naval, creemos que hay que consolidar el camino hecho y profundizarlo en términos de tener mecanismos en serio de financiamiento para el sector, porque financiar el armado de un barco, que financiar industria pesada, no es lo mismo que financiar un lavarropas, no es lo mismo que dar crédito en cuota para el consumo. El seguro para hacer un barco de 200 metros de eslora, que implica una inversión altísima y que además implica después un servicio en términos de logística, implica que nosotros también en el proyecto de ley hayamos contemplado cuestión seguro y garantías, porque es el gran conflicto, el problema que hoy tiene la actividad, ¿no? Existe un Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. De la mano de la FAO y el Parlatino ha construido una agenda de iniciativas para toda América Latina. Iniciativas relacionadas con soberanía alimentaria, con seguridad alimentaria, iniciativas relacionadas con la compra de alimentos a la agricultura familiar, con los precios de los productos agrícolas, con innovaciones tecnológicas. Por eso que se llama Frente Parlamentario contra el Hambre, que fue todo un debate. Nosotros acá en la Argentina le estamos queriendo incorporar la idea de soberanía y seguridad alimentaria, o seguridad y soberanía alimentaria. Los países latinoamericanos del bloque UNASUR o del bloque emancipatorio han ido resolviendo algunos de estos problemas. Ahora la presidenta va a ir a la FAO, le va a dar algo así como un premio a la Argentina, la presidenta, por haber alcanzado los objetivos del milenio en la lucha contra el hambre. La FAO son las Naciones Unidas, y la verdad que no es un organismo ni oficialista ni opositor, sino que es un organismo internacional que tiene presencia en todo el mundo. Y para nosotros es un orgullo, porque ella va a poder mostrar con Graciano, el presidente de la FAO, la ley de agricultura familiar. Es una verdadera construcción social, popular, de base, campesina, que nuestro gobierno ha sostenido y que a fin de año hemos podido poner en marcha. Es una ley muy completa y compleja que a mí, cuando estuvimos hace poco en Colombia con el equipo de la Cámara de Diputados de la Nación y el Parlatino y la vicepresidenta del Frente Parlamentario, la compañera Graciela de la Rosa, que es presidenta de la Comisión de Agricultura del Senado, estuvimos todos juntos poniendo en marcha el debate en América Latina de la importancia de la ley de agricultura familiar, cuestión que la voluntad por parte de los países de entrar en un proceso similar de debate en sus territorios. Así que ya otros legisladores nos han pedido acompañamiento, así que movimientos sociales y legisladores de la Argentina pueden ser parte de los debates en América Latina sobre la cuestión. Por eso que el Frente Parlamentario contra el Hambre, que al principio
aparecía como una herramienta, como una de las tantas bicamerales o comisiones que hay en el Congreso. A nosotros y a todos los que estamos trabajando nos ha resultado una herramienta linda para poner en marcha debates que para la Argentina y América Latina. Y estamos en una etapa ahora de territorializarlo. Algunos legisladores provinciales y locales se han comprometido a ir construyéndolo. Durante todo este periodo la figura presidencial fue omnipresente. Salíamos de la crisis de representación. En el 2001 la Argentina estaba prendida a fuego, 1 millón de movilizados, movimientos sociales, clase trabajadora dividida y sin fortaleza, sin afiliación, puestos de trabajo rotos. Así que sobre la base de la figura presidencial y la recuperación de la representación en la Argentina, hay que acordarse que la gente votó a Clemente ante la elección de Néstor. Con Néstor y con Cristina recuperamos la institucionalidad, que es fundamental. Sin instituciones fuertes no hay soberanía. Las instituciones que gobernaron en ese periodo fueron los bancos. Ahora la figura presidencial aparece como parte de la estabilidad a la que estamos acostumbrados los argentinos, pero a partir de la política recuperamos el movimiento nacional. Países capitalistas dependientes necesitan un movimiento nacional para poder salir hacia adelante y terminar el ciclo de soberanía y construcción de identidad. La presidenta es la conducción del movimiento nacional, la actual presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por lo que el presidente va a poder continuar con esta tarea. Hay por parte del neoliberalismo apetencia sobre esa figura presidencial para que por dentro o por fuera del movimiento nacional haya distracciones y pérdida de rumbo. Por eso que el lugar de la disputa en la provincia de Buenos Aires, de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, cobra un papel central. Tener un gobernador que garantice la retaguardia del movimiento nacional y popular en la lucha por la independencia y la liberación de la patria es central. Y aquí hay una disputa abierta en torno no solamente del programa, sino del tipo, la concepción en la construcción. Para nosotros no es que se construya a través de los medios de comunicación, como estamos acostumbrados en la etapa mediática, sino que la construcción territorial de representación a partir de lo que representan los gremios, la territorialidad de los municipios que son el estado de cercanía, los movimientos sociales, es vital. Por eso que Julián Domínguez expresa para nosotros sin ninguna duda esta voluntad de que desde abajo se pueda garantizar la continuidad del proyecto nacional. En estos días se reunió con 45 intendentes, cosa que no había hecho, una marca que nunca había conseguido nadie, y con la mayoría de las organizaciones gremiales grandes de la Argentina, y está concitando una adhesión muy profunda de otras organizaciones gremiales y de movimientos sociales, por lo que, como el nuestro, por lo que creemos que detrás de la figura de Julián Domínguez debería estar la unidad del movimiento nacional y popular, del peronismo, de las organizaciones populares. Para nosotros es una de las grandes peleas de esta coyuntura 2015. Se nota por qué hubo tanta vorágine, tanto voltaje de los medios de comunicación y de los políticos de la oposición, del grupo Clarín fundamentalmente, de que no hubiera reforma constitucional para habilitar una cláusula que le diera la reelección a la presidenta, ¿no? Aquí estaba en discusión el rol de la figura presidencial. Pero a partir de que nosotros sostuvimos la idea de que el candidato es el proyecto, y a partir de que extendimos en todo el territorio la profundización de los conceptos ideológicos, políticos y la unidad del peronismo que está demostrado. La presidenta dijo: hay que darse un baño de humildad, y todo el mundo fue a darse el baño de humildad en las aguas del Río de la Plata y no del Jordán. Pero esto demuestra que en la Argentina hay unidad política de las fuerzas mayoritarias, mientras que la derecha, con sus múltiples mosaicos de partidos vocingleros, tienen dificultades para la unidad y para
para no andar polemizando en los medios de comunicación. El proceso en todo este periodo fue vertical porque fue desde el poder que emanó desde la presidencia, cuando Néstor Kirchner tuvo 20 y pico % de los votos, y desde ahí tuvo que poner en marcha las políticas distributivas, de industrialización, de recuperación soberana de la Argentina. Fue desde la figura presidencial y hubo que fortalecer el movimiento nacional, como en la etapa de Perón. Desde Trabajo y Previsión se asignó derechos y a partir de ello se armó el movimiento nacional. O digamos en la etapa de Irigoyen, el primer movimiento histórico, que desde el Estado, desde la figura presidencial, resolvió cuestiones que hicieran que hubiera movimiento nacional. Ahora el proceso tiene que ser inverso. Primero porque tiene que aparecer la conciencia nacional, que va apareciendo como en la movilización del otro día, en el acto de 500.000, 1 millón de personas, no sé, nadie lo sabe, porque además entró y salió gente durante todo el día y tuvo olor a bicentenario. Fueron varios días con mucha gente en la calle. Esa conciencia nacional que va apareciendo de que nadie quiere perder lo ganado, y que por eso los políticos tienen que decir: no vamos a perder la asignación universal por hijo, no vamos a dejar de hacer esto, de lo otro, que después en todo caso van a encontrar los métodos para voltearlo. Frente a eso, la conciencia nacional es lo que resuelve la ecuación de poder, y por eso que la presidenta dice: el futuro será lo que ustedes quieran que sea. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ahora que aparecer como la etapa de la resistencia peronista, como la etapa, pero desde el gobierno en este caso, porque van a haber otros del movimiento nacional gobernando, tiene que aparecer esa voluntad, esa capacidad de disputa y de propuesta que tiene el pueblo argentino, ¿no? Que ha tenido históricamente el pueblo argentino con el peronismo y también con la etapa donde el movimiento nacional fue radical, o digamos en la etapa donde el federalismo histórico pudo resolver la unidad de las fuerzas nacionales para que avance, con derrotas y con triunfos, que avance la idea de Argentina. La Confederación tuvo la capacidad de armar el país de todos. Los unitarios no pudieron dividir este país, como no pudo Cavallo dividir este país con la idea de provincias viables e inviables. O como no pudieron hacer luego el corralito del 2001, que la Argentina explotara por los aires, que fue y es siempre el intento de la oligarquía y el imperialismo. Entonces aquí tenemos movimiento nacional y ahora tenemos que aprender a jugar en esta regla de juego, ¿no?